Muy buenas noches, les damos la bienvenida a su programa El Estudio Bíblico. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a este programa en donde respondemos preguntas de la Biblia. Hoy con una pregunta muy importante, interesante que nos han hecho. ¿Los días de la creación son de 24 horas o periodos indefinidos de tiempo? ¿Por qué surge esta pregunta? Bueno, porque se ha sugerido que los días de la creación no fueron realmente 7 días literales de 24 horas, sino fueron largos periodos de tiempo, con el propósito de poder encajar esos largos periodos de tiempo al proceso evolutivo. Dicho de otra manera, lo que se ha querido es armonizar el relato de la Biblia con la teoría de la evolución. Y hay un grupo de teólogos en el mundo, de diferentes denominaciones religiosas, que creen que la creación no se dio en 7 días, sino que por el contrario, Dios fue interviniendo el proceso evolutivo para que finalmente nosotros viniéramos a la existencia, tal como algún sector de la ciencia así lo plantea y como se enseña hoy en día en colegios y universidades. Así que por eso surge esta inquietud. Vamos a tratar de dar respuesta a cada uno de los interrogantes que pueden surgir alrededor de este problema teológico que se plantea, y voy a tratar de presentar 6 aspectos en el tema de hoy. El primer aspecto, vamos a hablar de las interpretaciones que existen de los días de la creación. Hay por lo menos 4 interpretaciones. En segundo lugar, hablaremos de Génesis 1 como un relato genealógico, y voy a explicar qué significa esa palabra. El tercer aspecto, hablaremos del significado del término día en Génesis el capítulo 1. Cuarto aspecto, la expresión tarde y mañana. Quinto aspecto, el séptimo día, porque es importante entender el concepto del séptimo día para poder comprender qué pasó en los demás días de la creación. Y sexto día, la semana de la creación, evidencia del periodo semanal actual, porque no existe otra evidencia en el mundo clara acerca de dónde proviene este periodo actual de la semana, tal como lo conocemos de 7 días. Muy bien, entonces estamos listos para poder sumergirnos, pero no sin antes decirte que si tienes alguna pregunta, alguna inquietud que te gustaría que fuese respondida, por favor escríbenos a nuestro correo electrónico. Nuestro correo electrónico es elestudiobiblico@gmail.com elestudiobiblico@gmail.com. Allí vamos a recibir todas las inquietudes y vamos a tratar de poder responderlas con la ayuda de Dios. Investigaremos, estudiaremos y presentaremos el tema. Vamos entonces a entrar al primero de estos puntos. Vamos a hablar acerca de las interpretaciones que hay sobre los días de la creación. Comenzamos hablando de la primera interpretación. Algunos dicen que los días de la creación son días simbólicos. Simplemente no tienen nada que ver con fracción de tiempo, no tienen que ver con periodos de 24 horas, simplemente el autor los puso allí para simbolizar esos largos periodos en los que se desarrolló pues lo que está planteado allí en cada día de la creación. Número 2, otros hablan de que es una descripción poética. Creemos que quien escribe el libro de Génesis es nada más y nada menos que Moisés, porque así lo estipula la tradición judía, y no solo de ese libro, sino de los 5 primeros libros de la Biblia, que es lo que se denomina el Pentateuco, penta, que viene de 5. Así que está el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Así que se considera que Moisés, que también era un hombre diestro y versado y que podía escribir con cierto lenguaje poético, pues entonces escribió en ese lenguaje estos días de la creación, pero para nada estos serían días literales. Una siguiente manera de poder ver los días de la creación es que es un relato evolutivo de la acción creadora de Dios. Dicho de otra manera, lo que está mostrando aquí es cómo en diferentes etapas del proceso evolutivo, pues vino todo a la existencia. Eso tendría problemas muy serios para que pudiéramos nosotros comprender algunos aspectos, porque vuelvo y digo, aquí se está tratando de armonizar la teoría de la evolución con el relato bíblico, cosa que la Biblia no defiende de ninguna manera. También porque se han interpretado mal algunos textos de la Biblia. Por ejemplo, que es segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 8.
Dice la palabra de Dios: pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El contexto que presenta aquí el apóstol Pedro en relación con este versículo no está hablando acerca de la creación, está resaltando la eternidad de Dios. De paso, está haciendo referencia a la segunda venida de Cristo y está haciendo referencia también a que Dios es un Dios que no se mueve en espacio y tiempo como nosotros lo hacemos, que el tiempo para Dios es diferente como lo es para nosotros. La concepción que tiene Dios del tiempo es diferente a la concepción nuestra, ya que Dios es eterno. Entonces, dicho de otra manera, aquí simplemente está comparando que un día sería algo así como 1000 años. En ningún momento se está usando la expresión un día son 1000 años para Dios. Está diciendo es que un día es como 1000 años para Dios. Con esto no nos está permitiendo ver que aquí para Dios simplemente es un periodo de tiempo que podría ser 1000 años, no es tan relevante como un día, son indiferentes para Dios. Dios se mueve en la eternidad. Así que 1000 años y un día no hace diferencia para Dios. Ese es el punto que quiere destacar el apóstol Pedro. Por eso, cada vez que nosotros estudiamos un versículo de la Biblia, tenemos que estudiar su contexto. Los versículos que están antes, los versículos que están después, e incluso todo el contexto de la epístola. ¿A qué se refiere la epístola? Hablando de la epístola del apóstol San Pedro. En el caso de Génesis tenemos que verlo de la misma manera. Génesis 1 tiene que ser visto a la luz del contexto del libro de Génesis. ¿Qué es lo que quiere el autor presentar a lo largo del libro? A eso le denominamos el contexto y quiero decirle que esos van a ser puntos claves para que podamos identificar precisamente cuál de estas es la interpretación correcta a los días de la creación. El apóstol Pedro retoma esta expresión del libro de los Salmos. Salmos, el capítulo 90, el versículo 4 declara: ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Noten ustedes que aquí también el salmista está diciendo que para Dios 1000 años o el día de ayer, o 1000 años y una vigilia de la noche, entendiendo que en el pensamiento judío la noche estaba dividida en 4 vigilias, que la primera vigilia iba de la puesta de sol hasta las 9 de la noche, la segunda vigilia de las 9 de la noche hasta las 12 de la noche, la tercera vigilia de las 12 de la noche a las 3 de la mañana y la cuarta vigilia de las 3 de la mañana hasta el amanecer. Tomando eso como punto de partida, por eso el salmista dice como una de las vigilias de la noche. Entonces noten, ¿qué es lo que está intentando decir tanto Pedro como el salmista? Es indiferente para Dios si son 1000 años o si solo es una porción de tiempo, porque Él no tiene las limitaciones de tiempo que nosotros tenemos. Espero que con esto hayamos aclarado este concepto. Vamos a mirar una manera más de ver los días de la creación. Y esta es la manera en la que vamos a profundizar hoy, y es los días literales de 24 horas. Necesitamos, como ya dijimos, estudiar el contexto y necesitamos también hacer un estudio de la palabra día, que viene del griego yom. Entremos entonces en materia y vamos a mirar un texto bien particular. Génesis capítulo 1, versículo 5, donde precisamente hace referencia al primer día en el cual Dios creó. Dice Génesis 1:5, llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Cuando está usando aquí las expresiones Génesis capítulo 1, las expresiones y fue la tarde y la mañana del primer día, encontramos 4 elementos bien interesantes. Voy a describirlo de la siguiente manera. Aquí los pongo en la pantalla. El primer elemento, pues, es el verbo ser. Y entonces está hablando de que fue. Este punto es interesante, porque está diciendo que fue, sucedió, pasó. Está afirmando que es un hecho lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues la tarde y la mañana. La tarde y la mañana. La tarde se utiliza en el lenguaje y la literatura hebrea para hacer referencia precisamente al periodo de la noche, al periodo de oscuridad.
y luego vamos a encontrar la mañana haciendo referencia al periodo de día. Es así como algunos traductores lo hacen. Biblias más modernas, pues quizás traducen y fue la noche y el día del día primero. Luego encontramos la expresión número 3 que hace referencia a qué día fue, el primer día. Y luego encontramos la expresión día, que viene del hebreo yom, y que por supuesto está indicando un periodo de 24 horas. Así que aquí lo tenemos claro. Da por un hecho que cierto que esto sucedió. Tarde y mañana, una expresión para el tiempo de oscuridad, una expresión para el tiempo de claridad. Primer día, pues primero porque se le da un número a cada uno de los días de la creación. Y el día, pues que muestra que las cosas que fueron creadas sucedieron precisamente dentro de ese espacio de tiempo. Así que cuando nosotros notamos estos 4 elementos, estamos notando que esa expresión tarde y mañana, o noche, o oscuridad y claridad, pues dejan ver que es un periodo de 24 horas. Si estuviéramos hablando de periodos grandes de tiempo, ¿para qué utilizar la expresión tarde y la expresión mañana? ¿Qué es lo que el autor de Génesis, en este caso Moisés, está pretendiendo explicarnos? Él quiere mostrarnos que en ese periodo de oscuridad y de claridad, que es un día, que son 24 horas, precisamente en ese periodo, pues se creó lo que allí se establece. Entremos entonces a mirar ahora el segundo aspecto del estudio de esta noche, y es el relato genealógico. Bueno, ¿qué es una genealogía? ¿Qué es un relato genealógico? Pues es una historia narrativa con un significado real. Quiere decir que ese relato realmente sucedió. ¿Y por qué queremos decir que Génesis 1 realmente sucedió? Ya lo explicamos en la definición pasada, con el término fue, el verbo ser. Pero ahora queremos hacer énfasis a que así lo presenta la misma Biblia y todo el libro de Génesis. El contexto, la manera como fue escrito el libro, nos deja ver que son hechos históricos. Miren cómo lo narra Hechos 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Aquí lo que está diciendo Moisés, fueron los orígenes. Así fue como fue creada la tierra. O sea, tal como yo lo estoy diciendo, es lo que está diciendo Moisés, así sucedió. Pero no solo eso, ustedes al mirar este versículo se dan cuenta que no puede ser una parábola esto de Génesis 1, porque la parábola usa símbolos, símiles, comparaciones para poder enseñarnos una lección. Aquí no existe tal cosa. Aquí lo que existe es un relato genealógico, un orden de eventos, además de eso cronológico, porque nos va llevando día tras día de lo que sucede en la creación. ¿Por qué no son aspectos simbólicos? Porque el agua es agua, los animales son animales, las plantas, los vegetales son vegetales. O sea, no está nada de eso simbolizando otra cosa. Está hablando específicamente de lo que son. Contrario a lo que sucede, por ejemplo, en la poesía o en un himno o en las mismas parábolas, como ya lo dije a continuación. Así que la estructura de Génesis, para mirar ahora Génesis 1 dentro del contexto de todo el libro, vamos a encontrar que Génesis 1 mantiene la misma estructura de los otros capítulos. Ustedes van a encontrar genealogías a lo largo del Génesis que nos muestran hechos, personajes que existieron. Bueno, es lo que el autor quiere mostrarnos. Vamos a mirar rápidamente cómo eso sucede en la Biblia. Miren aquí. Tenemos Génesis 5:1. Este es el libro de los descendientes de Adán. Así que aquí se quiere mostrar quiénes son todos los descendientes de Adán. Génesis 6:9. Estos son los descendientes de Noé. Y luego comienza la larga lista de descendientes. Génesis 10:1. Estos son descendientes de los hijos de Noé. Nuevamente otra lista, otra genealogía. Génesis 11:10. Estos son los descendientes de Sem. Génesis 11:27. Estos son los descendientes de Taré. Y así tenemos más genealogías. Así que ustedes van a encontrar que las genealogías son literales, que esos personajes existieron. Así que no estaría correcto que el autor intentara confundir al lector, mostrando como algunos elementos de su libro irreales, ficticios,
simbólicos y otros que sí diga que son reales. No, en su libro él tiene el mismo lenguaje para poder mostrarnos la historia desde la creación hasta los días del autor. En este caso, pues, hasta los días de Moisés. ¿Está bien? Está claro, ¿verdad? Ok, entonces aquí entendemos, vemos a un autor consecuente con lo que está diciendo. Un autor que sigue el mismo estilo a través de todo el libro. Pasemos al tercer aspecto en este estudio. Hablemos del término día. ¿Qué significa ese término? Ese término día, pues, en el relato de la creación aparece en singular. Cuando aparece en singular, pues nos da la idea de que está hablando de un solo día. Y fue el día primero, y fue el día segundo, y fue el día tercero, y fue el día cuarto, fue el día quinto, fue el día sexto. Un solo día. No está hablando de días, lo que nos da la idea de un periodo de 24 horas y de no periodos de tiempo. Si el autor hubiese querido hablar de periodos de tiempo, pues con toda seguridad nos hubiera hablado de eso, hubiera sido claro y no hubiera hecho referencia a un día, sino a muchos días. Pero noten que en cada día en específico Dios crea ciertas cosas. Número 2. En Génesis 1 aparece siempre como un sustantivo simple. ¿A qué me refiero con eso? Que la palabra día es un sustantivo simple. Quiere decir que no tiene ni sufijos, ni prefijos, ni preposiciones. Por ejemplo, si tú dices diariamente, pues aquí tienes el sufijo mente. Si tú dices diario, pues tienes el sufijo dio. Pero eso daría otra idea, si tuviera sufijos, o si tuviera prefijos, o si tuviera, hablara, por ejemplo, cierto día. Pero no, el relato es muy claro. Si la Biblia es tan clara, ¿por qué algunos quieren hacer que la Biblia diga lo que no dice? Es más fácil ceñirnos por un libro que está lleno de historia y que todas las historias, como lo plantea el autor, dice son literales. Lo mismo sucede con estos días de la creación. Así que es muy, muy importante ese punto, saber que aquí aparece el sustantivo día como en su forma más simple, simplemente, solamente así valga la redundancia, simple. Número 3. Cada día de la creación está acompañado por un numeral. 1, 2 o día 1, día 2, o en este caso primer día, segundo día. De paso, quiero decirles que esa manera de cómo se fueron dados los días desde la creación, todavía algunos países la manejan. Tengo varios amigos brasileños y cuando vamos a hablar con ellos acerca del día lunes, ellos dicen segunda-feira. Cerca del día martes dicen tercera-feira. El viernes, sexta-feira. Así que para ellos los días de la semana no son como para muchos de nosotros. En el portugués, los días de la semana tienen números. Pero no solo eso, tú vas a Israel, vas a la capital de Israel, que es Tel Aviv, y compras un periódico, y si lo compras el lunes va a decir segundo día, si lo compras el martes va a decir tercer día. Ellos llaman los días de la misma manera como la creación los ubicó. Así que eso también deja ver algo bien interesante, y es que hay una armonía en la manera como muchos países todavía manejan esta forma, que es la más antigua, de llamar a los días y que viene desde la misma creación. Así que cada día viene acompañado de un numeral. Eso quiere decir que no puede hacer alusión a periodos o a muchos días, sino a un día específico. El día 1 se hizo esto, el día 2 se hizo esto, el día 3 se hizo esto, el día 4 se hizo esto. El proceso evolutivo, si es que existiera, por supuesto no creemos en el proceso evolutivo, pues abarcó que muchas cosas se fueran desarrollando al mismo tiempo. Evolucionaron las plantas, evolucionaron los animales. Así que aquellos que tratan de armonizar los relatos, ese argumento no funciona. Porque ese desarrollo o evolutivo todo al mismo tiempo, pues aquí la Biblia lo contradice, porque la Biblia marca qué sucedió en cada uno de los días. Así como en el día 3 fueron las plantas, en el día 5 fueron los animales, en el día 6 fue el hombre. Dios, que es un Dios de orden, así lo establece. Este concepto de los numerales es bien importante porque lo van a ver ustedes en varias partes de la Biblia. Y cada vez que aparece en la Biblia un día
acompañado, o la palabra día acompañado de un número, hace referencia a un día normal de 24 horas y específico. Miremos, por ejemplo, dos ejemplos. Vamos a mirar el de número 7. Número 7 dice el versículo 12: el que presentó su ofrenda el primer día fue Nazón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. El segundo día presentó su ofrenda Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar. El tercer día Eliab, hijo de Elón, príncipe de los hijos de Zabulón. Y así sigue el relato. Noten ustedes cómo está hablando del segundo día, el tercer día, diciendo esto pasó en ese día. Lo mismo en la creación. Cuando dice esto sucedió el primer día, esto fue creado el segundo día, y así sucesivamente. Miremos número 29, otro ejemplo. El segundo día ofreceréis 12 becerros de la vacada. Versículo 20. El tercer día ofreceréis 11 becerros. Versículo 23. El cuarto día ofreceréis 10 becerros. Versículo 26. El quinto día ofreceréis 9 becerros. Noten esto. Está diciendo qué se debe hacer en cada día. Así que allí tenemos, mirando en el contexto ahora de toda la Biblia, que cuando se acompaña la palabra día de un número o de un ordinal, pues en este caso está haciendo referencia a qué sucedió específicamente en ese día. ¿Quedó claro? Por eso nosotros podemos mirar ahora, y mirando en este punto cuarto de la palabra día, que la Biblia da evidencia de la rapidez con que Dios creó. Dios creó las cosas rápidamente. Y por eso así lo presenta la Biblia. Cuando nosotros vemos la manera como fue escrito el libro, los elementos que tiene cada expresión, cómo eso juega con lo demás que dice el Génesis, y cómo eso juega con lo demás que dice la Biblia, pues hasta aquí no nos quedan mayores dudas a decir que los días son literales, por la forma lingüística como se establece esto desde el Génesis, y que obviamente muestra la rapidez con que fueron hechas las cosas. Dios, que es Dios todopoderoso, pues así lo hace. La Biblia evidencia que Dios hace las cosas con rapidez. O sea que al mirar textos que nos muestran esa manera de actuar pronta de Dios para crear, pues nos muestra que este relato de la creación era aceptado como fidedigno, como real, como histórico por cada uno de los otros escritores de la Biblia. Miren en este caso Salmo 36, versículos 6 al 9. 6 y 9, perdón. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Versículo 9. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Notan ustedes? Dios dice y se hace. Por eso Dios no necesita largos periodos de tiempo para crear. Porque su voz hace las cosas. Ahora, sería incorrecto pensar que Dios solo creó este planeta. Cuando nosotros contemplamos lo que el universo entero contiene, cuando hablamos de que hay miles de galaxias, escuchen esto, miles de galaxias, y que cada galaxia tiene millones de soles. Algunos hablan de que nuestra galaxia, la Vía Láctea, puede tener más de 100 millones de soles. 100 millones de soles, dicen algunos, que no creo que los hayan podido contar, ¿verdad? Refiriéndose a las estrellas. Pero imaginen que solo la galaxia donde vivimos tienen 100 millones de soles. Y alrededor de cada sol hay otros planetas. De paso, a eso se les llaman exoplanetas. O sea, planetas que están fuera de nuestro sistema solar. Solo se pueden ver con telescopios superpotentes y cuando pasan enfrente de la otra estrella o del otro sol a mucha distancia. Y allí, cuando ven la sombra de ese planeta que pasa sobre el sol, pues pueden ver esos exoplanetas. Y usted dirá, ¿y por qué nos dice eso? Porque Dios se la pasa creando todo el tiempo. Dios es Dios del universo, no solo del planeta Tierra. Y todo eso que existe en el universo es creado por Dios. Así que Él no necesita gastar millones de años para poder crear un planeta pequeño cuando hay cientos y miles de otros planetas y estrellas que fueron creados por Él y que seguramente, aunque la Biblia no lo dice, pero solo lo estamos infiriendo por lo que la ciencia plantea, Dios podría seguir creando todavía indefinidamente en este vasto universo, que esperamos algún día conocer cuando Dios nos dé la oportunidad de vivir con Él por la eternidad y para siempre. Así que queda claro, Dios hace las cosas rápidamente.
Así lo evidencia la misma escritura. Pasemos al siguiente punto, el cuarto punto, la expresión tarde y mañana. Esta expresión aparece en cada uno de los días de la creación. Génesis 1 así lo plantea. Miremos esos versículos. Vamos con el versículo 5. Ya lo leímos, pero solo voy a detenerme en esa expresión. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Miremos ahora el versículo 8. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. Miremos el versículo 13. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Miremos ahora el versículo 23 y 31. 19. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Y así está. Así que noten ustedes que esa expresión tarde y mañana está haciendo referencia a periodo de oscuridad, tarde, periodo de luz, mañana. Me llama la atención que la Biblia en inglés no la traduce así, la traduce diferente. Quiero ponerles aquí en inglés Génesis 1:5 y lo traigo de la versión, de la nueva versión de King James. Y ustedes van a encontrar que la expresión tarde la traduce como evening y morning. Así que aquí dice noche y mañana, para hacer referencia a lo mismo, periodo de oscuridad y periodo de claridad. Y luego dice, los dos periodos son un día. Así que esta expresión ratifica el hecho de que Dios crea en un periodo que abarca la sección de luz, de oscuridad y la sección de luz. ¿Está claro, verdad? De paso, así aparece esta expresión en otros lugares de la Biblia para hacer referencia a un día de 24 horas. Miren, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, el versículo 16. Sino el lugar que Jehová tu Dios escoja para que habite su nombre. Allí sacrificarás la víctima de la Pascua por la tarde a la puesta del sol a la hora que saliste de Egipto. ¿Notan ustedes cómo está llamando la tarde? La tarde está diciendo a la hora del sol, cuando está comenzando, a la puesta del sol, perdón, cuando está comenzando el periodo de oscuridad. Los hebreos comenzaban cada nuevo día con la puesta del sol, con la tarde. Hasta el día de hoy así lo siguen haciendo. Eso estaba claro no solo para los autores del Antiguo Testamento, estaba claro para los autores del Nuevo Testamento e incluso está claro para los judíos de hoy. Miremos un caso del Nuevo Testamento. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 11 versículo 25. Aquí está hablando Pablo. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he sido náufrago en el mar, haciendo referencia nuevamente al periodo de oscuridad y al periodo de día que él estuvo en alta mar, allí nadando, esperando que alguien pudiera rescatarlo, una noche y un día para poder decir que un día estuvo siendo un náufrago en alta mar. ¿Está bien? Así que yo pienso que ha quedado claro eso de la expresión tarde y mañana. Miren cómo lo traducen las otras Biblias no de habla española. Así que para el mundo está claro que cuando el sol se pone, perdón, para los judíos está claro que cuando el sol se pone, comienza entonces, o a ese periodo se le denomina tarde u oscuridad. Vamos entonces ahora a hablar en el otro aspecto, el aspecto número 6 que quiero destacar en este estudio. Hablemos acerca del séptimo día. ¿Y por qué el séptimo día? El séptimo día es clave para entender la duración de los demás días de la semana. La duración del séptimo día necesariamente determina la duración de los otros 6 días. Así lo plantea el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, cuando habla precisamente de los 10 mandamientos. El cuarto de los 10 mandamientos, pues es la observancia del séptimo día o la observancia del sábado. Miren cómo lo dice el Señor en Éxodo, el capítulo 20, el versículo 11. Porque en 6 días hizo Dios Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Aquí está hablando muy claro que Dios hizo las cosas en 6 días y que el séptimo día lo descansó, lo reposó y ahora invita a sus hijos a que lo guarden y a que lo reposen. Noten ustedes, está comparando la duración del séptimo día con la duración de los otros días. Ahora, es claro que Dios no se cansa. La palabra del Señor lo muestra con claridad en Isaías, el capítulo 40, el versículo 28. Dios no se fatiga ni se cansa. Pero el punto aquí es que
Dios toma un día para descansar no porque Él necesite descansar. Él toma un día para descansar porque es para el beneficio del hombre, para que el hombre aprenda de Él, que si Dios hizo las cosas en 6 días, trabaje 6 días y descanse uno. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que suceda con el sábado, que tú puedas trabajar 6 días y descansar el día sábado, tal como lo dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Así que esta referencia establece una relación directa entre el séptimo día y la duración del séptimo día con la duración de los otros días. Está claro, ¿verdad? Miremos ahora un texto más en relación con esto. Éxodo 31, 17. Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y descansó. La misma connotación, la misma relación. 6 días, Dios hizo los cielos y la tierra, un día descansó. Así que aquí estamos hablando de que la duración del séptimo día es igual a la de los otros días. Espero que esto haya quedado claro hasta aquí. Y por eso Dios invita a los hombres a que guarden el séptimo día. Vamos con el último aspecto que quiero destacar. Y es la semana de la creación. El término semana, para ser más exacto. Fueron 7 días. ¿Saben ustedes que todos los periodos de tiempo están medidos por fenómenos astronómicos? Sí, y quiero explicarlo. Miren, por ejemplo, astronómicamente hablando, ¿qué es un día? Un día equivale al movimiento de rotación de la Tierra. Es el tiempo en que la Tierra gira sobre su propio eje. Por eso en un periodo de 24 horas tenemos día y tenemos noche. ¿Está bien? Eso es un día. ¿Qué sería un mes? Pues un mes es el tiempo de traslación de la Luna alrededor de la Tierra. Entonces aquí tenemos en un mes la fase de la Luna. Y es cuando la Luna gira alrededor de la Tierra. Eso le toma la Luna. Claro, ella también tendrá sus movimientos de rotación, pero está haciendo ese movimiento de traslación. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un año? Y que está marcado por las estaciones. Un año es precisamente el movimiento de la traslación de la Tierra alrededor del Sol. La Tierra gira alrededor del Sol y eso le toma un año. Y es fundamental ese movimiento para que las estaciones se puedan dar como se dan en muchos lugares del mundo, excepto los que viven en la zona tórrida del planeta, donde ahí casi tienen periodos de tiempo similares de cada uno de los días y tienen, por supuesto, no tienen las diferencias horarias que tenemos nosotros en estas latitudes donde estamos. Cuando, por ejemplo, el 21 de junio tenemos el día más largo del año, le llamamos solsticio, y entonces allí tenemos un día que comienza a las 5 de la mañana y termina a las 9 y algo de la noche. O tenemos el equinoccio, que es el invierno, que generalmente se da el 21 de diciembre, que es el día más corto del año. Y entonces allí tenemos un día que puede estar comenzando con la puesta del sol a las 4:30 de la tarde. Y entonces ahora está amaneciendo también muy tarde, pero se está oscureciendo a las 4:30 de la tarde, amaneciendo muy tarde, pero son noches muy largas. Así que, gracias a este movimiento de la traslación de la Tierra alrededor del Sol, se da eso es un año. Pero surge una pregunta, ¿qué es una semana? Hasta ahora no existe mejor explicación para el término semana que los 7 días de la creación. Y cuando se busca el origen de la semana, de paso, quiero decirles que en muchas oportunidades se ha querido cambiar la semana que nosotros tenemos. En Francia se intentó durante muchos años tener semanas de 10 días y con 2 días de descanso, pero no funcionó. Y a través de los tiempos no ha funcionado. Sin embargo, a través de todos los tiempos, ha habido un grupo de personas que fielmente ha guardado el séptimo día para recordar la creación de Dios, tal como lo dice el cuarto mandamiento. Y hasta nuestros días y tanta modernidad que tenemos, bueno, finalmente la semana se mantiene quieta. Nadie cambia ese periodo, como tampoco pueden cambiar el periodo del día. O bueno, quizás intentaron las personas, tenemos personas que duermen en el día y trabajan en la noche, pero el periodo que conocemos como día no puede ser cambiado, el periodo que conocemos como año no puede ser cambiado, que está marcando las estaciones, y el periodo de semana tampoco, pero la única evidencia es la creación de Dios. Así que si hubiese dado la creación en largos periodos de tiempo,
como el proceso evolutivo lo enseña, lo plantea, pues no tendríamos este periodo como lo conocemos hoy. Así que vemos aquí al autor del Génesis, Moisés, queriendo dar un informe detallado de lo que sucedió en la semana de la creación. Génesis 1, él da un marco general para hablar de la creación en términos generales. Y luego Génesis 2 ya entra a hablar más detalles de la obra creadora, específicamente del hombre. Pero creemos que es un relato histórico. Cuando miramos la teología y queremos armonizarla con la historia, la manera más sencilla de armonizarla es viendo el relato de la creación como 7 días literales. Cualquier otro cambio inmediatamente nos genera dificultades serias, no fáciles de poder manejar. Así que vemos ahora una teología, vemos una historia complementándose mutuamente para que podamos entender pues ese relato de la creación. Y por supuesto esto nos permite entender la magnificencia, el poderío, la grandeza de Dios al poder hacer las cosas rápidamente en tan solo 6 días y luego dedicar un día al descanso. Concluyamos. Algunas conclusiones. La mejor interpretación de las que presentamos hoy, o que por lo menos es más fácil que la gente pueda entender, y es la que la Biblia presenta, es el hecho de que la creación se dio en 7 días literales. Vale la pena aclarar algo. Los teólogos se debaten en estas posiciones, y hay muchas otras ideas de las cuales no voy a hablar aquí porque no quiero salirme del tema. Pero el punto es que cada día son menos los que creen que la creación se dio en 7 días literales. ¿Y por qué son menos los que creen en esto? En lugar de que fueran más los que creen. Porque ha tomado mucha fuerza la teoría de la evolución. Sigue tomando fuerza. No obstante, sigue siendo una teoría. No hay manera de demostrar lo contrario. Pero también quiero decirles algo. Tampoco podemos demostrar la creación. Adán, cuando se despertó, todo ya estaba creado. Él no vio, nadie vio a Dios crear. Eso lo aceptamos por fe. Y yo te invito a que puedas creerlo por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El querer demostrar absolutamente todo, usando el método científico, pues puede ser aplicable para muchas cosas, pero no para todas. Necesitamos el concepto de fe para saber que Dios existe, que aunque no lo vemos, lo sentimos y que Él puede obrar en nosotros. Así que es la mejor manera de interpretar. Segunda conclusión. Génesis 1 es un relato histórico, acorde con los demás relatos del libro de Génesis, que es historia. Tercera conclusión. El término día, acompañado de un numeral, siempre se refiere a un día normal de 24 horas, así lo presenta la Biblia. Cuarta conclusión. La expresión tarde y mañana delimita el accionar creador de Dios a un periodo de 24 horas o a periodos de 24 horas. Quinta conclusión. La duración del séptimo día determina la duración de los otros 6. Sexta conclusión. La mayor evidencia que tenemos del periodo actual es, del periodo semanal actual, el periodo de la semana tal como lo conocemos hoy, pues es Génesis 1. Y quizás la séptima y última conclusión es que, entendiendo los días de la creación como literales, pues armonizamos la teología y la historia. Hay algo interesante. Son 7 días de la semana y tenemos 7 conclusiones también. Espero que el Señor haya podido ayudarte a entender, mediante esta presentación, el concepto de los días de la creación, si son literales o son largos periodos de tiempo. Estamos convencidos de que fueron días literales. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ha sido de verdad un placer que podamos estar juntos aquí en este programa, El Estudio Bíblico. Dios te bendiga. Quiero invitarte para que te suscribas en nuestro canal El Estudio Bíblico. Da un like y además de eso, haz clic en la campanita para que recibas las notificaciones y te enteres cada vez que un nuevo video es puesto en el canal. También quiero invitarte para que ingreses al canal Cómo Vivir la Vida, donde millones de personas se han beneficiado con mensajes que traen claves bíblicas para la felicidad diaria. Mensajes de cómo mejorar en las finanzas, cómo mejorar en el hogar, en las relaciones, en la salud, en la vida espiritual. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.